por un lado, la universidad recupera, digamos, su capacidad de autogestión académica, su capacidad de debatir internamente, desaparece la persecución ideológico-política, hay un periodo realmente de democracia, hay un periodo de mejoramiento de la calidad académica de la universidad, pero esto empieza a tener una relación muy compleja de tensión muy fuerte con un proceso de decadencia de la universidad producto del ahogo financiero, ¿no? Aparece se desarrolla muy fuertemente la universidad de masas, digamos, con la vuelta de la democracia aparece otra vez la demanda por la profesionalización de los sectores medios, una apertura, un intento de vuelta a la universidad pública se vuelve a convertir en el centro de la vida intelectual del país, las universidades privadas siguen siendo pequeños núcleos en general elitistas de sectores sociales muy acotados, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista político y ideológico. La universidad pública sigue siendo la base de la reproducción de la vida intelectual en el país. Pero el tema es que a medida que aumenta, digamos, esa exigencia de protagonismo de la universidad, disminuyen mucho las condiciones de su funcionamiento, especialmente por ahogo financiero. Fue aquella clase pública que vos mencionás, claro. Fue el punto culminante de un proceso por el cual el poder político quería privatizar la universidad. Quería liquidarla, eliminar la universidad pública del centro de la vida intelectual. Sí, entonces, había embates contra el CONICET, había embates contra las universidades públicas, había apoyo con las universidades privadas. La idea de privatizar la enseñanza y transformar a la educación en un bien mercantil, claro, como ocurre en muchos países centrales del mundo, ¿no? La universidad y el sistema educativo en general, el sistema público educativo en general, pero con la universidad a la cabeza, fue el único núcleo social que fue capaz de resistir e impedir la destrucción que tenía proyectada el modelo neoliberal. En ese sentido hubo una consolidación de las ideas de la reforma universitaria, del valor de la universidad pública, fue como reconcentrándose. Hay momentos, digamos, en que la lucha social de los grupos, entre los grupos y los actores políticos, a veces no se logran éxitos en el sentido de modificar la relación con los otros, pero se logran éxitos en el sentido de consolidar la fuerza propia. Digamos, la fuerza propia se hace más poderosa y tiene posibilidades en el futuro de modificar la relación con los otros, ¿sí? Entonces, lo que en un momento parece un retroceso, lo es en relación de la vida con los otros, pero no lo es en la relación de la vida con sí mismo. La universidad se fortaleció en este proceso y se fortalecieron las mejores ideas. Yo creo que el cambio importante de la cultura política en la Argentina y por reflejo en la cultura académica universitaria, ¿sí?, se da, bueno, primero, insistamos sobre la idea anterior, hay un periodo de vaciamiento de ideas en la Argentina. Por ello planteábamos nosotros había que recuperar la palabra. Recuperar la palabra era recuperar el concepto. Recuperar el concepto era recuperar el debate. Recuperar el debate suponía, digamos, enfrentar proyectos. Y enfrentar proyectos suponía generar tensiones de cambio. La universidad se había quedado congelada. Y estaba bien que fuera congelada en ese periodo porque estaba en un periodo de resistencia, no era un periodo de cambio. Era un periodo de impedir la disolución de la universidad pública. Digo, el caso, por ejemplo, para mí, el caso dramático, el tema que tensiona toda la situación política en Argentina hoy es que hay un proyecto político que intenta recuperar la posición del Estado, pero el Estado casi no existe. Claro. Entonces las instituciones del Estado están devastadas, los elencos
están prácticamente desaparecidos, están las ideas, hay criterios, hay mucha voluntad, pero faltan instrumentos básicos y esto entonces genera un problema de tiempo. Este problema del tiempo también lo teníamos en aquella época. Había que construir las carreras, pero no teníamos ni siquiera los profesores. ¿Sí? Claro. Era un acto de voluntad, pero eso hay que reivindicar, el acto de voluntad que tiene proyección política. El acto de voluntad que tiene proyección política digamos, genera situaciones a veces de vacío, de incomplitud, de falta de resolución de cuestiones, pero tiene la virtud de que abre espacios. Claro. Es decir, la apertura del espacio posiblemente es la virtud fundamental. Acá hay un problema bastante serio, que es el tema de el cambio del rol del movimiento estudiantil en este proceso de recuperación de la vida universitaria y de proyección de la vida universitaria hacia el conjunto de la sociedad. Y que es menos responsabilidad del propio movimiento estudiantil, pero que está más relacionado con los cambios que se dieron en el sistema político en la Argentina, el modo de hacer política, el cambio en el modo de hacer política en democracia en la Argentina, con sus cosas buenas y con sus cosas no tan buenas, influyó mucho en el cambio sobre los modos de hacer política en la universidad. Aún dentro del mismo esquema reformista del periodo anterior, ¿sí? Con el sistema de la participación, del gobierno tripartito, de las elecciones periódicas, del gobierno compartido por estamento, las características del proceso político en la universidad se variaron fundamentalmente. Así que, en primer lugar, yo creo que en este momento nosotros tenemos más para decir que los propios intelectuales europeos. No porque los intelectuales europeos sean menos profundos que nosotros, sino al contrario. Ellos generalmente piensan siempre en dimensiones más complejas que nosotros, por su propia tradición, su formación, por lo que fuere. Sino porque nuestras experiencias sociales concretas son mucho más ricas que las de ellos. Ahora, esto que nos ocurre a nosotros, ocurre en varios países, no en toda América Latina, pero en varios países de América Latina. Tienen diferencias sustanciales los procesos de transformación social y política de estos países que formarían el contexto amigable de la Argentina. No, los procesos son diferentes. Yo creo que la discusión que tenemos ahora es separar lo común de lo diferente. Me parece que ya ahora se han producido profundizaciones de los procesos latinoamericanos que están marcando más diferencias que elementos comunes. Pero los elementos comunes que quedan son esenciales. Hay menos, digamos, identidad en los rasgos más notorios, pero hay más identidad en los rasgos más profundos. Los rasgos más profundos yo creo que tienen que ver con las necesidades más profundas. Digamos, hay una situación internacional que obliga a cambiar la escala de la vida económica y social, digamos. Los países muy pequeños y que no tienen estructuras productivas muy complejas, no tienen posibilidad de sobrevivir si no quedan subordinados a estructuras mayores. Entonces, la idea es construir, en vez del proceso global,